Sí, bueno. Bienvenida, como ya lo acabamos de realizar, algunas recomendaciones, revisar algunos recursos de la plataforma, revisar foros y actividades, al igual que resolver todas las dudas que tengan ustedes respecto a las actividades. ¿Cuáles son las recomendaciones e indicaciones? Pues primeramente es que debemos de leer muy bien las indicaciones correspondientes a todas las semanas. A todas las semanas hay que leer muy bien las indicaciones, ya que en ocasiones no leemos correctamente esas indicaciones, nos brincamos un punto o ya no leemos hasta el final o nada más leemos lo que tal vez pretendemos creer que es lo que necesitamos y eso nos lleva a que las actividades no las entreguemos de la forma correcta. Otro punto importante
es que debemos evitar el plagio. Quiero pensar que en el curso propedéutico estuvieron trabajando evitar el plagio de la información. Recuerden que si ustedes copian texto, solamente se dedican a copiar y pegar, pues lamentablemente pues eso se considera plagio de la información y se penaliza su actividad. Entonces, al penalizarse su actividad, pues ya no podemos volver a recibir un trabajo correspondiente a esa semana que ya se detectó el plagio de esa información. Como bien aquí los dice, si se detecta plagio, ya no se puede volver a entregar tu actividad, es decir, tú ya no vas a poder subir otra vez tu documento. Debemos cuidar mucho la ortografía, debemos cuidar mucho la redacción, ya que son puntos muy importantes para que tengamos una excelente presentación más que nada de tu documento. Ya sea ese documento en Word o procesador de textos, ya sea en Excel, ya sea en PowerPoint o dependiendo de lo que estemos utilizando, porque sabemos que muchos de ustedes no trabajan en una computadora y muchos realizan sus actividades en un equipo celular. Hay que revisar, otro punto importante es revisar las actividades antes de entregarla. Les vuelvo a repetir, a veces sin querer nos equivocamos y subimos otra actividad que no corresponde a la indicada en la semana. Entonces, muy importante, les vuelvo a repetir, revisen muy bien su actividad, la que van a subir, con calma, tenemos tiempo toda la semana para poder hacer las actividades y tratar de no equivocarse en la entrega o al subir más que nada su actividad, ¿no? Otro de los puntos importantes es de que supongamos que tú ya entregaste tu actividad, y resulta que tú aprobaste. Aprobar tu actividad es de 60 puntos hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú apruebas la actividad, sea la que sea, ya no puedes volver a enviar. Así tú me digas, pues quiero mejorar mi puntaje, obtuve 60 puntos, obtuve 65, 72, no sé. Y quieres mejorar esa calificación, lamentablemente ya no se puede. Solamente las actividades que no son aprobatorias, es decir, si tú me entregas una actividad y resulta que obtuviste un puntaje menor a 60 puntos, entonces se te da una segunda oportunidad, solamente esa segunda oportunidad en la misma semana. Algo muy importante que quiero recomendarles, sobre todo, es que no escriban todo con mayúsculas. A veces entregamos o nos hacen entrega de actividades y todas esas nos las escriben con mayúsculas. Entonces esto hace de que ya no estemos siguiendo las reglas en etiqueta como lo trabajan o lo vieron en el curso propedéutico. Esperemos que sigan estas pequeñas recomendaciones. Todavía nos faltan algunas cuantas y las que se vayan acumulando, ¿no? Otro de los puntos importantes es que debemos entregar en tiempo y en forma las actividades. Tratemos de realizar sus actividades en el transcurso de la semana y enviarlas en el mismo tiempo de la semana. No se esperen, yo entiendo digo que muchos se esperan hasta sábado y domingo porque sé que hasta ese entonces tienen un tiempo disponible por sus cargas laborales y es muy entendible, pero tratemos de darnos un tiempo en el transcurso de esta semana, de todas las semanas, ya que si ustedes entregan en tiempo y forma verán que sus resultados van a ser adecuados. Esto por qué lo menciono, ya que a veces nos entregan actividades un sábado, un domingo y resulta que no se abrió su archivo, tuvo un error su archivo, hubo dificultades en su archivo, no abrió, no era el archivo que correspondía a la actividad y pues se tiene que esperar hasta la otra semana para solicitar una extensión. Recuerden que solamente se pueden generar 3 extensiones por módulo, no se pueden generar más. Entonces, la última semana tienen que recordar que ya no se puede generar ningún tipo de extensión de tiempo.
Por eso es muy, bueno, soy insistente en ese sentido de que debemos entregar sus actividades en tiempo y forma. Otro punto importante es de que debemos entregar sus actividades en el formato indicado, no PDF. A veces se nos hace fácil convertir todo a PDF y resulta que la actividad era en Word, o resulta que la actividad era en PowerPoint, o resulta que era en Excel. Entonces, importante que leamos bien las indicaciones y que no entreguemos solamente por entregar y que se nos haga fácil subir un archivo en PDF. Entonces, es muy importante que sigamos todas estas recomendaciones. Aquí les puse una recomendación: hacer uso correcto del formato APA. En realidad es el nuevo manual de citas y referencias que ahorita les voy a mencionar sobre ese pequeño manual, ya que es muy importante que se basa en el formato APA, ya que si entregamos actividades y estas actividades no están en el formato correcto, pues obviamente el puntaje es un poquito bajo, o a veces pues muy bajo, más de lo que ustedes pensaban, ¿no? Otro punto importante es que debemos tener en cuenta que solamente podemos, nosotros como asesores virtuales, nada más podemos generar 3 extensiones de tiempo, no podemos generar más. Por eso, muy importante, les vuelvo a insistir, entreguemos las actividades en el tiempo establecido. Yo sé que las cargas laborales, tal vez los horarios que ustedes tengan en sus trabajos, pues son a veces pesados, ¿no? Pero tratemos de entregar en tiempo y así evitar el uso de las extensiones de tiempo. Solamente traten de utilizarlas en verdaderas situaciones, pues, de que no pudieron hacer su actividad, y recuerden que solamente tienen lunes y martes. Por ejemplo, no entregan las actividades de esta semana por X situación, una enfermedad, no sé, X motivo. Ustedes pueden solicitar una extensión el próximo lunes, que es 6 de marzo, 6 y 7 de marzo, para poder entregar a más tardar miércoles. No pueden entregar después del miércoles, ni podemos nosotros como asesores virtuales eh, generar extensiones eh, fuera de ese límite de tiempo de lunes, martes. Entonces, tratemos de seguir todas esas recomendaciones para que tengamos pues buenos resultados, más que nada. Y los invito a que revisen los recursos de la plataforma. Créanme que revisando todos los recursos de la plataforma, ahí van a poder encontrar casi todas las respuestas correspondientes en las actividades, sobre todo las actividades formativas, que son muy importantes para eh, un puntaje que van a ir obteniendo poco a poco, que esos puntajes ya se los voy a ir mostrando en la última semana. Bueno, les decía hace rato, al hablar de segundas entregas, ¿cuándo tú puedes entregar por segunda vez? Es decir, si tú tienes un puntaje de 0 a 59 puntos, se te permite volver a entregar tu actividad en caso de que no haya sido aprobatoria. Es muy importante que sigamos estas recomendaciones, porque a veces nos piden los estudiantes o aprendientes de que pues tienen un puntaje de 62 puntos y quieren volver a entregar. Lamentablemente, como ya es una actividad aprobatoria, 60 puntos que ya es aprobatoria, pues ya no puedes volver a entregar. Entonces, por eso aquí nos marca: no hay segunda entrega para actividades aprobadas. Y también muy importante, dice que en total máximo 2 entregas. Algunos detalles que debemos de cuidar, y eso lo hablo de manera general porque es lo que más identifico al inicio de este módulo 1. El primer pequeño problema que a veces tenemos es de que no leemos detenidamente.
o no leemos completamente las indicaciones. Ese es un problema que a veces tenemos, a veces por falta de tiempo, porque tal vez no nos gusta leer, no sé, pero tenemos algunos inconvenientes y al no leer correctamente las indicaciones, eso hace que nuestra actividad ya no cumpla con el 100% de lo solicitado. Por ejemplo, he estado revisando unas actividades en el transcurso del día que me enviaron desde el martes, desde ayer precisamente, y pues a algunos les faltan las fuentes de consulta, a algunos les faltan algunas preguntas, a otros les faltan algunas evidencias. Esos son pequeños detalles. Me han hecho actividades muy buenas, pero les falta algo. Es decir, por ejemplo, X compañero o compañera envió un documento muy bien hecho, sobre todo la segunda actividad, donde tienen que entregar dos documentos, uno de Word y uno de Excel. Hace muy bien sus tablas en los dos documentos. Hace una conclusión completa, como bien lo marca la plataforma, 12 renglones como mínimo. Coloca las fuentes de consulta, pero no me coloca las preguntas que pide la plataforma. Y otros que hacen las operaciones como pide la actividad, y pues esas operaciones no corresponden a las celdas o lo que pide la plataforma más que nada. Son pequeños detalles que debemos ir cuidando, y eso a veces nos pasa porque pues no leemos detenidamente y tratamos de hacer la actividad pues rápido, ¿no? Muy bien. Otro de los detalles que tenemos, que algunos compañeros estamos haciendo partícipes del plagio, es decir, que estamos copiando lo que ya está en internet y solamente lo pegamos. Y si tú solamente copias y pegas, recuerda que esa actividad pues se cancela, no se evalúa y ya no se te permite volver a entregar esa actividad. Entonces debemos de tener mucho cuidado al copiar, y si vamos a tomar un texto, ese texto lo tenemos que poner entre comillas, a realizarle su cita o su referencia, y al final del texto, al final de todo, debemos de colocar las fuentes de consulta. Para eso está el manual de citas y referencias que ahorita les voy a mostrar y se los compartí en el foro de novedades, al igual que mi compañera tutora. Les compartió el nuevo manual, porque hay un pequeño detalle en la plataforma, no sé si ya está solucionado, pero lo vamos a estar checando. Bueno, los encargados de soporte técnico son los encargados de revisar esto. Otro detalle que observo en las actividades que ya me entregaron, ya revisé, es que algunos compañeros tenemos algunas faltas de ortografía. Recuerden que el uso de una coma, por ejemplo, nos da a entender una cosa. Si tú pones o quitas una coma y esa coma la colocas en un lugar donde no corresponde, tú quieres dar a entender una cosa, pero el que lee entiende otra cosa por un error en una coma. Entonces, cuidemos la ortografía. A veces, sé que nos llega a pasar, a veces utilizamos una S en lugar de una C o viceversa. Son pequeños detalles que les voy a repetir. Tenemos que ir cuidando poco a poco y tenemos que ir corrigiendo más que nada. Otro de los detalles que observo más que nada es que muchos me quieren entregar sus actividades. Por ejemplo, la actividad integradora 2, que se supone que son dos documentos, uno de Word y otro de Excel. Y se pide una conclusión mínima de 12 renglones. Y lo que hacen muchos, lo que observo es de que hacen su tamaño de letra muy, muy grande. Es decir, el tamaño de letra recomendado y el estándar es de 12 puntos. Si ustedes hacen su letra más grande en el documento de Word, imagínense ustedes nada más hacen 5 renglones y dicen
No, pues voy a ampliar el tamaño de letra y con esos 5 renglones el tamaño el tamaño de letra aumenta, y al aumentar se hacen más renglones, obviamente. Eso no es correcto porque ustedes me entregan una actividad, X actividad, y yo lo que hago, pues reducirla al tamaño real. Entonces, el tamaño normal en documentos de Word es de 12 puntos. No se les olvide, eso es muy importante. El tamaño de letra en los documentos de Word es de 12 puntos. Ya si trabajamos PowerPoint u hojas de presentaciones electrónicas, eso ya se los voy a proporcionar más adelante, los tamaños reales y necesarios. Bien, ustedes como bien saben, en el propedéutico abarcan las reglas en etiqueta. Esas reglas en etiqueta son los principios de Internet, es decir, las reglas de respeto y cordialidad que debemos tener entre los usuarios en la red o en la web. Esto donde más lo vamos a tener que ocupar, sobre todo en los foros. En los foros tenemos de ser respetuosos con los compañeros, aceptar una crítica constructiva. A veces nos enojamos porque nos hacen una crítica y pues nos enojamos, ¿no? Entonces por eso debemos seguir estas reglas en etiqueta: saludar, respetar la postura de los miembros de la comunidad, respetar sus opiniones. A veces que algunos compañeros escriben pues cosas fuera de lugar tal vez, pero no entrar en detalles con nadie, simplemente evitar peleas dentro de los foros, ¿no? Traten de escribir correctamente los nombres de las personas a quienes nos dirigimos, porque también a veces escribimos el nombre mal, no sé, y la persona se enoje. Son pequeños detalles que debemos ir cuidando. Y también dentro de las reglas en la etiqueta, aquí nos dicen que no debemos escribir con mayúsculas, lo que les he mencionado anteriormente, ya que si tú escribes todo con mayúsculas, es un indicio, de acuerdo a las reglas en etiqueta y de la web, es de que tú estás gritando, que estás enojado, estás hablando con groserías. Eso es lo que se interpreta si tú escribes todo con mayúsculas. Otro de los puntos importantes de que debes escribir de acuerdo a las normas ortográficas y gramaticales, respetar la privacidad de la información, hay que ser breves, precisos en tus comunicaciones y tratar de indicar con exactitud de dónde obtienes los comentarios. Es decir, colocar las fuentes de consulta. Por ejemplo, si nosotros encontramos algún caso donde algún estudiante incumple con las reglas en etiqueta, obviamente se pasa estas situaciones a nuestro jefe inmediato, que es nuestro supervisor de calidad, y pues ya se le da seguimiento a estas situaciones. Bien, nos vamos a enfocar un poquito en los recursos de la plataforma. Nosotros tenemos en plataforma estos recursos, todos los recursos que aquí estamos mostrando: medios de comunicación, medios impresos, bibliotecas virtuales, todos los que están en azul: correo, mensajería, guía de Word, manual de citas y referencias, búsqueda de información, guía de Excel. Estos en azul son documentos muy importantes que les van a servir para realizar sus actividades, tanto las formativas como las integradoras. Las demás son algunos videos, son algunas infografías, documentos de manera general, entre otros recursos también muy importantes. Tenemos un foro, ese foro es aprendiendo, debemos de participar activamente. Por lo regular yo lo inicio, hay veces que me ganan, pero debemos de estar participando unas 3-4 veces durante la semana. Retroalimenten a algún compañero, hagan una observación,
Obviamente son críticas constructivas, pero debemos de tener una comunicación asertiva. Yo lo que les recomiendo, revisen los recursos que aquí les estoy mostrando. Todos estos recursos están en la plataforma. Para esta semana, muy importante, revisar la guía de Word, revisar la guía de Excel, búsqueda de información. Les decía, este manual de citas y referencias al parecer todavía no es el correcto, pero yo les compartí, les menciono nuevamente, les compartí el nuevo manual. Este nuevo manual se los compartí en el foro de novedades y ahorita se los voy a volver a mostrar. Un tantito. Les voy a volver a mostrar este manual de citas y referencias. Voy a entrar a la plataforma para que vean ese manual. Bueno, en lo que accede, yo tengo ya abierto este manual de citas y referencias. Este manual de citas y referencias nos muestra, es un documento amplio que le tenemos que dedicar tiempo, ya que nos tenemos que basar en este para poder colocar nuestras citas y referencias. Muy importante su uso, ya que si no colocamos las fuentes correctamente, pues lamentablemente sus actividades van a tener un puntaje bajo. Ahorita regresamos a este manual. Por ejemplo, aquí tengo la plataforma abierta. Aquí donde dice avisos recientes, aquí les compartí ese manual de citas y referencias. O si no, también está en este apartado de presentación, dice novedades. Ustedes lo abren, ese espacio de novedades, y ahí les dan, así como ya les compartí ese nuevo manual de citas y referencias, también les estoy compartiendo algunos videotutoriales. Esos videotutoriales les van a servir para realizar sus actividades de la semana. Por ejemplo, miren, mi compañera tutora también les hace alusión a información. Miren, el nuevo manual de citas y referencias basado en el estilo APA. Este manual que comparte mi compañera tutora Laura, yo también se los compartí. Nuevo manual de citas y referencias basado en APA. Ustedes abren este espacio y descargan ese manual. Ese es el correcto. De igual forma yo les compartí unos unos tutoriales, por ejemplo, manual para evitar el plagio, cómo editar tablas y textos, Excel, referencias y operaciones aritméticas. Estos se los compartí para poder desarrollar sus actividades de la semana 3. Yo espero que puedan revisarlos. Y también veo que mi compañera tutora les compartió información importante de qué es y cómo, de qué es el plagio y cómo puedo evitarlo. Entonces, muy importante seguir las recomendaciones que hace el asesor virtual, en este caso su servidor, y mi compañera tutora, que es la compañera Laura Angélica, que también tienen una sesión virtual el día de mañana. Bueno, y les vuelvo a repetir, aquí tenemos todos los recursos correspondientes a la plataforma. Muy importante seguir o abrir más que nada todos estos recursos. Tenemos también el apartado de las actividades de la semana 1. En estas actividades es lo que siento que nos va a interesar un poquito más. La actividad integradora 1 se refiere a... Vamos a cambiar. La actividad integradora 1 que se llama buscar información. La actividad integradora 2 que se llama uso e impacto de las TICs en la sociedad. Estas dos actividades yo las evalúo. Como asesor virtual yo evalúo las actividades integradoras. La actividad formativa 1, la actividad formativa 2, estas dos actividades que están en verde,
pues simplemente se evalúan automáticamente. Son cuestionarios, pero tenemos que darle respuesta para tener un puntaje. En estas actividades formativas tenemos 2 o 3 oportunidades para poder responder. Es decir, si sentimos que no nos gustó el puntaje, pues podemos ir mejorando, pero recuerden que ese puntaje, en lugar de mejorar, a veces puede salir hasta más bajo. Entonces tengamos cuidado al hacer estas actividades formativas. Tenemos un apartado de ejercicio de prácticas que ustedes lo pueden realizar. Las actividades socioemocionales. Estas actividades socioemocionales y cuestionario socioemocional lo trabajan con mi compañera tutora. Por eso, al parecer, tienen un espacio abierto el día de mañana. Entonces, estas dos hay que trabajarlas con la compañera tutora Laura, que vi en su publicación que tienen un espacio abierto el día de mañana. Entonces, espero que, como ya es un poquito más tarde, si tienen tiempo de llegar para los que trabajan. Y bueno, vamos a enfocarnos en la actividad integradora 1. Obviamente yo no realizo las actividades porque no se nos permite, pero sí les puedo dar un ejemplo, una guía de cómo debe de quedar esa actividad. En esta actividad integradora 1 dice que nuestro propósito es obtener información de fuentes confiables de diferentes medios de comunicación sobre el uso de las TICs en la sociedad. Tenemos que descargar este documento que se encuentra en la plataforma. Descargamos ese documento y ese documento, que es el único, créanme que es el único que les va a marcar la plataforma. Todos los demás documentos los tienen que elaborar ustedes como ustedes consideren diseñarlo. Ustedes deben de crearlo. Esta es la única actividad integradora que la plataforma se los comparte. En este documento nos marca que debemos realizar una portada. Obviamente esa portada debe de contener ciertos elementos. Por ejemplo, yo aquí hice un bosquejo, ¿no?, de cómo podría quedar su portada. Puse mi nombre, puse el nombre de un grupo X, la fecha también, ¿no? Esto es lo que debería de llevar su portada. Ahora, debemos de respetar lo que pide la plataforma, porque a veces me cambian el documento, nos cambian ese documento y eso ya no es correcto. También nos pide, esta misma actividad integradora 1, nos pide que respondamos a ciertas preguntas. Para ello tú tienes que investigar en 3 medios. Aquí nos dice que un medio impreso, un recurso multimedia y uno digital. Son 3 medios diferentes. Sabemos que hoy en día ya no utilizamos pues casi libros. Es raro la persona que esté utilizando hoy en día un libro. Todos se basan en internet, aunque sí es importante revisar medios impresos. Un recurso multimedia quiere decir que tú puedes revisar un video de YouTube para poder informarte de qué son las TIC, cómo se usan, cuáles son sus efectos en la sociedad. Un recurso digital es cualquier página de internet. Cualquier página de internet puede ser educativa, una página web cualquiera, inclusive un documento que tú encuentres en internet. Nos dice también que una vez que tú hayas investigado en esos 3 medios, que tú investigaste ya en esos 3 medios, debes de dar respuesta a estas 3 preguntas. ¿Qué son las TICs? ¿Cómo se usan y cuáles son sus efectos en la sociedad? Recuerden, y les vuelvo a comentar, si nosotros solamente copiamos algo que ya está en internet y nada más lo pegamos, yo sé que muchos me van a entregar las TIC son las tecnologías de la información y comunicación, y ya con eso se va a quedar. Esa es una definición pues no completa. Lo que me están dando solamente es el significado de las 3 letras de T y C, tecnologías de la información y comunicación. Tenemos que dar respuestas claras, precisas y concisas, y que esas respuestas sean escritas y que sea idea de ustedes, lo que ustedes hayan entendido. Porque si ustedes copian y pegan,
Es válido, pero siempre y cuando coloquen sus referencias bibliográficas. Para eso es hacer uso de este manual de citas y referencias que les acabo de mencionar donde se encuentra, y ya se los compartió tanto la compañera tutora como en este caso su servidor. Esta es una adaptación de estilos de APA para citas y referencias. Miren, ahorita lo voy a retomar porque en todas las actividades tenemos que hacer uso de estas herramientas, de este manual. Ahorita lo retomamos. Entonces, decíamos que tenemos que dar respuesta a estas preguntas. Y esas respuestas deben de ser claras, deben de ser precisas y deben de ser idea de ustedes, no de otras personas, ya que si ustedes copian, solamente copian y pegan, esto se considera plagio, y se va a considerar mucho más plagio si copiaste todo el texto y no colocaste fuentes de consulta. No se les olvide que debemos de responder esas 3 preguntas. Ahora, nos pide que llenemos una tabla, la actividad. Esa tabla nos dice medio impreso. ¿A qué se refiere medio impreso? Si tú investigaste en un libro, aquí colocas un libro, por ejemplo, de informática, ¿no? Digo, supongamos. Aquí supongamos medio multimedia. Supongamos que tú investigaste en YouTube. Colocas aquí YouTube. Si tú investigaste en una página de la UNAM, por ejemplo, aquí le pones UNAM. Pero lo importante son las referencias. Debemos de colocar correctamente las referencias. Es decir, hay maneras de colocarlos correctamente. Para eso está este manual de citas y referencias que les acabo de mencionar. ¿Cómo debemos de colocar las referencias? Sea el texto, sea un medio impreso, sea un medio digital, sea un medio recurso multimedia, todos tienen su forma de colocarlos. Este documento es muy bueno, créanme, que nos va a ayudar a cómo colocar una referencia o ejemplos, por ejemplo, de estructura de citas a otras citas. Pero bueno, ahorita me interesa ver ejemplos. Ahorita los estoy buscando. Acá está, mira. ¿Qué debe de contener una referencia? Obviamente el nombre del autor, el año de la publicación, nombre del documento, tal vez la página, cómo se llama el documento, de dónde pertenece ese documento, y si es una página de internet debemos de colocar el link. Esta es la manera correcta de colocar una referencia. Yo aquí les estoy mostrando un ejemplo. Supongamos digo, eso es una suposición. Yo busqué información en un libro. Aquí tengo el nombre del libro, el apellido, apellidos del autor, el año de la publicación, el título del artículo, título de la publicación, el volumen, número de páginas, si es que lo tiene, ¿no? Si es una referencia de un recurso multimedia o YouTube, es un poquito más práctico. Solamente se coloca nombre del autor, el año de la publicación, el nombre de ese video y se coloca el link completo. Muchas de las actividades que he estado recibiendo ahorita solamente colocan el link. No está mal, pero hace falta los otros elementos. Eso hace que no esté completa tu fuente de consulta o tu referencia. También si tú investigaste en una página cualquiera, me refiero a cualquiera que puede ser de la UNAM, del POLI, no sé, de donde tú hayas investigado o un documento, debes de colocar el apellido del autor, el año, el título recuperado de X página. Es algo similar al anterior, casi las dos de abajo, estas dos, casi se colocan igual. ¿Qué pasa si tú no investigas en un medio impreso? No pasa nada, puedes buscar en un medio digital o en una multimedia, es decir, puedes buscar
en la información en 2 medios digitales o 2 multimedia, por si no encuentras un medio impreso. ¿Y por qué les digo esto? Porque sé que muchos nos basamos más en el internet. Entonces, dense cuenta cómo debemos de colocar correctamente las referencias bibliográficas. Para eso, ayúdense o apóyense del manual de citas y referencias. Si no las colocamos correctamente, el puntaje va a ser pues mucho menor, inclusive hasta puede ser no aprobado. Dense cuenta que aquí les está mostrando muchos ejemplos, este pequeño manual que nos podríamos llevar pues bastante tiempo nada más para revisar esas 50 páginas que tiene este manual. Y aquí tiene ejemplos de referencias, ¿no? Cómo deben de ser colocadas las referencias. Aquí me aparece un autor, Bellstein Elena, el 2013, Gramática Estructural de Lengua Española, de la editorial Limusa Noriega, Editores Universidad Nacional Autónoma de México. Este al parecer es un libro, porque no tiene un link de internet como la de acá abajo, miren. Esa es la manera correcta de colocar las referencias bibliográficas. Si tú lo entregas en tus referencias de esta manera, créeme que tu actividad, obviamente cumpliendo con todo lo demás, será una actividad excelente. Por eso les voy a repetir, importante revisar este manual de citas y referencias. Obviamente ya ustedes llenarán por qué confían en esa fuente, por qué eligieron esa fuente. Deben de llenar la tabla completa. Asimismo, les vuelvo a repetir, si no encontraste un libro, pues aquí coloca otro medio digital, no pasa nada, simplemente coloca la fuente o la referencia correctamente. En esta misma actividad integradora 1 nos pide una evidencia de nuestra participación en el foro aprendiendo. Esta evidencia simplemente toma una captura de que participaste en este foro y eso es más que suficiente. Esa es toda la actividad integradora 1. Deben de tener su portada, deben de tener las respuestas a las preguntas planteadas, deben de llenar su tabla completa y su evidencia de su participación en el foro. En la segunda actividad, la integradora 2, en esta debemos de entregar 2 documentos. El propósito de esta actividad dice que vas a realizar una revisión documental para reconocer el impacto de ciertas tecnologías en la sociedad. Además, compararás la utilidad del procesador de textos y de la hoja de cálculo. Hoja de cálculo, pues obviamente es Excel y procesador de textos es Word. Yo sé que muchos trabajan tal vez en oficina, no sé, en cualquier departamento y hacen uso de estas herramientas y lamentablemente algunos otros no. Entonces, en esta actividad integradora 2, no se te olvide que vas a utilizar esta tabla. Esta tabla es la que vas a utilizar. No vas a hacer uso o no vas a utilizar otra tabla que no sean estos datos. Vas a crear una hoja de cálculo y otra vas a crear 2 tablas, una en Word y una en Excel, con la misma información que muestra la tabla que está aquí en morado. En esta actividad integradora 2 dice que vas a agregar una columna a la derecha en ambas tablas con el título Hogares en México con computadora pero sin internet. Dice que vas a obtener en ambas tablas el número de hogares en México con computadora pero sin internet y después vas a realizar una resta. Aquí en la misma plataforma también nos da un video tutorial de cómo puedes restar valores en celdas. Para eso es este video que está en plataforma. En esta misma actividad nos dice que vas a buscar información sobre la importancia del Internet en la sociedad actual y debes de consultar mínimo 2 fuentes distintas, dos referencias bibliográficas. Además, una vez que tú ya hayas buscado la información, tienes que realizar una conclusión. Esa conclusión debe de ser de al menos 12 renglones.
12 renglones como mínimo. Si tú haces menos, el puntaje es menor. Por eso debemos de leer muy bien las indicaciones, seguirlas al pie de la letra. Ahora bien, en ambos documentos también vas a colocar estas 3 preguntas. ¿Qué ventajas encuentras en la utilización de la hoja de cálculo? ¿Qué tipos de tareas realizas al utilizar las hojas de cálculo? ¿Para qué tipos de tareas utilizarías el procesador de textos? Esas 3 preguntas las colocan en ambos documentos, al igual que la conclusión, al igual que sus tablas y al igual que sus referencias. Por eso aquí nos dice consulta como mínimo 2 fuentes distintas. Recordemos que debemos subir las actividades como lo indica la plataforma. Aquí está la nomenclatura correcta de cómo colocar o subir esas actividades. Y un ejemplo de cómo podría quedar o cómo deberían de quedar sus 2 actividades que tienen que subir, en este caso la actividad integradora 2, realizas tu tabla, haces tu tabla en Excel, haces tu conclusión en Excel, colocas tus preguntas en Excel y tu bibliografía, que no se alcanza a ver mucho, pero aquí está el apartado de bibliografía, debe de contener 4 elementos, tu tabla, conclusión, preguntas y la bibliografía. Por eso les compartí unos videos tutoriales en el foro de novedades que les van a ayudar a realizar estas actividades. Nosotros no podemos realizarles prácticamente nada. Y dense cuenta que en Word también debe de llevar tu tabla, obviamente vas a hacer tu operación que pide ahí la plataforma, tu conclusión de 12 renglones, tus fuentes bibliográficas y las preguntas con sus respectivas respuestas. No se les olvide que deben de entregar estos dos documentos en la actividad integradora 2. Cuiden mucho la forma en cómo colocan las fuentes de consulta. Para eso es importante este manual de citas y referencias que en la próxima sesión vamos a tratar de enfocarnos un poquito para ir aprendiendo un poquito más sobre las fuentes de consulta. Algunos lo han hecho correctamente, otros solamente colocan el link y pues les falta esas fuentes de consulta. Y por último, en este foro aprendiendo, el propósito de esta semana es que identifiquemos cómo buscar información confiable. ¿Qué sugerencias podrías dar en la búsqueda de información? Algunos hacen unas aportaciones muy buenas, otros a medias. Tenemos que hacer las aportaciones adecuadas. Ahora nos pide un vínculo de una biblioteca virtual o repositorio de información confiable. Yo les recomiendo que sean bibliotecas virtuales. Algunos me colocan otras páginas que no corresponden a la biblioteca, pero tratemos de enfocarnos y participar adecuadamente en el foro. Entonces, los invito a que sigamos las indicaciones que poco a poco les vamos a ir brindando para que logremos unas actividades adecuadas. Pues no sé si tengan alguna duda los compañeros que están conectados, que se conectaron. Permítanme, déjenme ingresar. A ver, tenemos 2 compañeros que están aquí con nosotros. Buenas tardes. Ya tenemos un poquito de tiempo. Tenemos solamente 8 minutos. A ver, voy a dejar de presentar esto. Y bueno, tenemos a la compañera María del Socorro y al compañero Mario Alberto. Buenas tardes. No sé si me escuchan. No sé si tengan alguna duda. Algunos entraron un poquito tarde, no hay ningún problema. No sé si tengan alguna duda.
por ejemplo, el compañero Mario, la compañera María del Socorro. Si no quieren participar hablando, no hay problema, pueden escribirlo ahí en el chat y con gusto les damos respuesta. Y si ustedes ven... Perdón, no la escuché, disculpe. No tengo ninguna duda, maestro. Puse mucha atención. Ok, muchas gracias, Socorro. Bueno, en el chat de Meet les compartí un link. No sé si lo están... no, ya no lo están visualizando. Voy a volver a mostrar la pantalla. Les compartí un link. Ese link les pido que se registren. Es link de asistencia, ya que este link nos va a servir para, pues en un momento dado que les haga falta un puntaje a ustedes, pues se les asigna, ¿no? Recuerden que por cada sesión que ustedes participen, si ustedes observan aquí está el link que les compartí, ustedes ingresen, se registran y como dice el compañero Mario, ¿cuál es el ID? El ID es tu nombre, tu usuario con el que ingresas a la plataforma. Si no lo tienes, pon una serie de números y ya el siguiente espacio abierto, pues ya lo modifico para que no haya ningún problema. Pon una serie de números, pero es el ID con el que te identificas en plataforma. Les vuelvo a repetir, si no lo tienen a la mano, coloquen 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 8 y no hay ningún problema. De todas maneras voy a modificar ese apartado. Y pues bueno, si no tienen ninguna duda, compañeros, yo les agradezco mucho su atención. El viernes tenemos otra sesión. Vamos a abarcar otros puntos importantes que no podemos abarcar el día de hoy porque hoy nos enfocamos a la actividad integradora 1 y a la actividad integradora 2. Y muy importante que sigamos esas recomendaciones. Yo espero y les deseo mucho éxito en este inicio de módulo. El viernes nuestra sesión es a las 7:30. Esperemos que tengamos un poquito más de más audiencia. Yo sé que cuestiones laborales pues no permiten en este horario, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho, en este caso al compañero Mario y la compañera María del Socorro. Si tienen alguna duda, de todas maneras, yo estoy conectado en plataforma de las 11 a las 2 de la tarde y a veces en las noches de 7 a 9 o de 7 a 10 de la noche. Por si tienen alguna duda, yo en ese horario estoy conectado y con gusto les doy respuesta. A veces que no nos conectamos, por ejemplo sábados y domingos no nos conectamos, entonces por eso la recomendación de que hagan sus actividades en el transcurso de la semana. Pues bueno, si no tenemos alguna otra duda, yo les agradezco mucho la atención, que sigan teniendo una excelente tarde y nos estamos viendo el próximo viernes para nuestro espacio abierto número 2. Que tengan una excelente tarde y cualquier duda estamos en plataforma para atenderlos. Buena tarde a todos.